Vamos a seguir nuestro estudio, familia, en Juan, capítulo 15, desde el versículo 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Juan 15, versículo 18 hasta el 16, versículo 4. Y el título que le he dado esta mañana a este mensaje es: El mundo nos odia, pero Dios nos eligió. Amén. Entonces, vamos a pensar un momento por modo de introducción, ¿dónde hemos estado estas últimas semanas en nuestro estudio en el Evangelio de Juan? Pues desde Juan 14, si se acuerdan, hemos estado sentados con Jesús y sus discípulos en las últimas horas antes de la cruz. Si se acuerdan, en nuestro estudio vimos que era una noche llena de tensión para estos discípulos, una noche llena de incertidumbre, una noche de corazones entristecidos. Y fue ahí en ese punto donde Jesús le dice a sus seguidores: no se angustie su corazón, no se turbe su corazón. Y Jesús les prometió a ellos que no los iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Espíritu Santo a morar en su interior y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los iba a acompañar. Y después, si se acuerdan, en Juan 15, Jesús les reveló su identidad como la vid verdadera y les dice a ellos: permanezcan en mí. Y si se acuerdan, entendimos que cuando permanecemos en la presencia de Dios, cuando caminamos con Dios regularmente, lo que empieza a pasar es que empezamos a ver el fruto de Dios en nuestra vida. Podemos gozarnos de la intimidad que viene de Dios y tenemos una vida llena de propósito divino y fruto eterno. Y hace 2 semanas en Juan capítulo 15, versículo 12 al 17, nuestro hermano Eli nos explicó que tenemos este llamado a amarnos unos a otros de la misma manera en que Jesús nos ama. Y que tenemos un gran privilegio de ser llamados amigos de Cristo y no solamente siervos. Pero esta mañana Jesús cambia el tono, porque Jesús ya le ha hablado a sus discípulos del amor, del gozo y del fruto de vivir en su presencia. Ahora Jesús les dice una verdad difícil. Les dice prácticamente: si realmente ustedes van a vivir para mí, el mundo no los va a aplaudir. El mundo los va a rechazar. Y Jesús no dice esto, familia, para asustar a sus discípulos. Jesús dice esto por su gran amor por ellos, para prepararlos. Porque, familia, se podría decir que un discípulo preparado es el tipo de discípulo que no se rinde al enemigo y que nunca abandonará su fe. Amén. Quiero ilustrar por un momento lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Podemos ver la imagen del joven. Quiero que se imaginen por un momento un joven de 16 años, vamos a llamarlo Miguel. Y Miguel, fíjense que fue a un campamento cristiano por primera vez y en ese campamento tuvo un encuentro con Jesús y le entregó su vida a Cristo. Y este joven Miguel de 16 años regresa a su casa completamente transformado en fuego por el Señor. Y Miguel ya no quería hacer las mismas cosas que él hacía antes. Y lo que pasó fue que esos amigos que él había tenido por toda la vida, poco a poco se empiezan a alejar de Miguel. Y decían: ay, ahora que eres cristiano, qué aburrido te has puesto. Miguel, ya no eres el mismo de antes. ¿Por qué? ¿Para qué te cambió esa gente? Y noten que Miguel llega a su mamá llorando y le pregunta: mamá, ¿por qué me tratan así si yo no les hice absolutamente nada malo? Y la mamá, una mujer de fe, con sabiduría, le responde: hijo, no es que ya no te conocen a ti, es que tú ya no eres como ellos. Y eso les molesta. Y familia, eso es exactamente lo que estamos viendo esta mañana en nuestro texto. Quiero preguntarles: ¿cuántos aquí en algún punto han sentido rechazo por su fe, rechazo por sus valores y rechazo por su decisión de seguir a Cristo? Creo que todos, ¿no? Y seamos sinceros, ¿cómo nos duele, familia? Especialmente cuando viene de las personas que nosotros más amamos, ¿no? Pero por esa razón el Señor nos da este tipo de pasaje, para que nosotros no nos quejemos del mundo,
pero podamos navegar estas situaciones difíciles que nos llegan a todos con la palabra de Dios como nuestra ancla para el alma y como el Espíritu Santo nuestro consolador. Amén. Vamos a leer entonces, voy a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Juan 15, 18 hasta el 21. Jesús le dice a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto le harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Entonces vamos a empezar con el versículo 18. Miren lo que dice ahí otra vez. Dice Jesús: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Ahora, la palabra odia en la lengua original, en el griego, no es simplemente un desacuerdo de opinión. Es literalmente una oposición que nace de un corazón que rechaza a Cristo. Se podría describir como un rechazo activo, deliberado y hostil. Y noten que Jesús no dice: el mundo los odiará a ustedes cristianos porque ustedes son personas difíciles. Jesús dice: yo los escogí de entre el mundo y por eso el mundo los odia. Y después dice: me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y para nosotros, familia, poder tener un patrón de victoria en nuestra vida y para honestamente no volvernos amargos contra la gente a nuestro alrededor, es tan importante que podamos entender y recibir la verdad que Jesús nos está enseñando hoy. El rechazo que tú y yo enfrentamos en nuestra vida con la gente que no conoce a Jesús y que muchas veces no quieren nada que ver con nuestro Jesús y lo que nosotros queremos compartir, ese rechazo no comienza contigo y no comienza conmigo. Ese rechazo comienza con Jesús. Porque el sistema del mundo rechaza continuamente la verdad de Jesús, la santidad de Jesús y el señorío de Jesús. Y la realidad es que cuando tú y yo tomamos la decisión de vivir identificados con Jesús, tú y yo encontramos la misma resistencia y la misma oposición que Jesús encontró. Un teólogo dijo esto sobre este pasaje: una vida transformada puede convertirse en un juicio silencioso sobre la manera en que otros viven. No porque el creyente está señalando o condenando, sino porque la luz siempre incomoda a los que prefieren la oscuridad. Y familia, otra vez, nosotros como creyentes no debemos sorprendernos cuando esa misma oposición que nuestro Señor Jesucristo enfrentó nos encuentra a nosotros. Se podría decir que seguir a Cristo de todo corazón es una señal de que yo no pertenezco ya al sistema de este mundo. Miren lo que dice en el versículo 19. Jesús les dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Otra vez, la razón por la rechaza que nosotros experimentamos muchas veces es muy clara. Jesucristo está diciéndoles: yo los escogí de entre el mundo. Por eso es que el mundo nos rechaza. Pues, ¿qué significa eso prácticamente, familia, para nosotros? Significa que tú y yo ya no pertenecemos a los valores de este mundo. Significa que nosotros no vivimos bajo la misma mentalidad del mundo. Significa que nuestra perspectiva como creyentes siempre debe ser anclada en la doctrina bíblica. Entonces, cuando nosotros vemos los noticieros o escuchamos ideologías humanas, la escuchamos con un oído y tenemos la palabra de Dios en la otra mano, filtrando todo a través de la Escritura para ver si se alinea con lo que Dios dice sobre ese tema.
Nosotros no seguimos la misma dirección del mundo. Nosotros no servimos al mismo Señor. Y por eso al mundo, familia, no le gusta. Y por eso el mundo constantemente, hora tras hora, está intentando conformarnos a nosotros a su manera de ser. Por eso el mundo, sea a través de social media, TikTok, Instagram, el noticiero, los billboards, todo lo que nosotros vemos en el mundo el mundo quiere conformarnos a pensar de su manera. Y el mundo nos está diciendo, piensa como nosotros, adopta nuestros valores, vive como nosotros. Y la realidad, si podemos ser sinceros, es que muchas veces si tú compartes sobre tu fe, muchos están dispuestos a oírte si solamente hablas sobre el amor de Dios. Pero ten cuidado si empiezas a hablar sobre la santidad de Dios, sobre el arrepentimiento y sobre el señorío de Cristo. Mucha gente no están listos para recibir ese mensaje. Pero la Biblia nos dice claramente a nosotros, familia, que nosotros somos una comunidad redimidos por la sangre del Hijo de Dios, sellados por el Espíritu Santo y llamados para un propósito más alto que simplemente encajar en el mundo. Amén. Y entonces cuando el mundo te rechaza a ti porque estás viviendo para Jesucristo, eso es la evidencia que Dios ya te ha escogido para sus propósitos y para su gloria. Versículo 20 y 21, miren lo que dice aquí. Jesús les dice, acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto le harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Miren lo que dice en una escritura de apoyo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, una vida piadosa en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Y es importante acordarnos, familia, que Pablo no le está hablando solamente a los pastores o a los misioneros. Aquí dice todos. Y la escritura es clara en afirmar, instruirnos que todos los que quieren vivir una vida piadosa van a sufrir en algún momento persecución a través de un sistema ideológico que rechaza el señorío de Cristo, la santidad de Dios, rechaza al Hijo de Dios, Jesucristo. Y se podría decir esta mañana que si tú estás aquí o estás con nosotros vía la red social y tú dirías, bueno, es que yo nunca he experimentado ningún tipo de rechazo por mi fe, quizás vale la pena hacerte esta pregunta esta mañana. ¿Hay una diferencia visible entre mi vida y la vida de la gente que me rodean? Se podría decir que se nota en mi manera de vivir que yo le pertenezco a Cristo. Familia, yo sé que estos no son los versículos que nosotros ponemos en una calcomanía en el carro o en nuestra taza de café, pero son verdades bíblicas que nos sostienen en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Porque siempre, no sé ustedes, pero tenemos esos momentos donde decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo estoy viviendo por ti, siguiéndote, Señor, haciendo todo lo que tú me has llamado a hacer, esto es injusto. Pero apenas vemos esta verdad nos damos cuenta, la escritura dice que van a haber momentos donde cosas injustas nos van a pasar a nosotros porque estamos comprometidos a seguir a Cristo en las buenas y en las malas. Amén. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 10 hasta el 12. Nosotros conocemos esta escritura bien. Dice bienaventurados, pero quiero enseñarles en la traducción en NTV, Nueva Traducción Viviente, un poco más simplificada. Dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece.
Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Versículo 12. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Jesús dice claramente, bienaventurados, dichosos, privilegiados a los perseguidos. El Rey del universo nos está diciendo que tú eres privilegiado si el mundo a tu alrededor te está rechazando por causa de Jesús. Y para ser práctico, familia, tal vez alguien en tu trabajo se burla de ti porque tú ya no estás participando en esas conversaciones inmorales. Tal vez tu familia piensa que eres demasiado serio porque te niegas a comprometer tus convicciones. O tal vez pierdes una amistad porque te alejaste de una relación que no honra a Dios. Y seamos honestos, duele. Hay tiempos donde duele honrar a Dios y honrar a su palabra en nuestra vida. Muchas veces nos cuesta algo, hay un costo asociado con ser fiel a Jesucristo. Pero Jesús nos dice, no pienses que obedecerme te dejo vacío. Tú eres bendecido porque me perteneces, mi reino es tuyo y nunca olvidaré tu fidelidad. Amén. Quiero darles una ilustración de esto. Podemos ver al tío Evangelio. Hay muchas familias latinas donde hay ese tío Evangelio. Es el tío que llega a la quinceañera y no quiso los tequilas. O es el que ya no baila la cumbia ni el reggaetón. Es el que toda la familia miraba raro y dice, pero ¿qué es lo que le pasa a este muchacho? Pero curiosamente, ese mismo tío es el primero que ellos llaman cuando hay una crisis. Cuando alguien está en el hospital, ¿no? Llaman al tío Evangelio. Cuando el matrimonio está a punto de romperse, llaman al tío Evangelio. Pues, ¿qué estoy diciendo? Familia, el mundo nos rechaza, pero el mundo nos necesita más de lo que se pueden imaginar. Amén. Y como punto de aplicación para nosotros, si esta semana tú experimentas rechazo por tu fe, dite a ti mismo en ese momento, no me rechazan a mí, rechazan a aquel a quien yo sirvo, y ese rechazo tiene una recompensa grande en el cielo. Y no respondas al rechazo con enojo ni con orgullo. ¿Cuántos aquí, seamos sinceros, se han enojado en algún momento cuando han compartido con alguien? No quieres saber de Dios, está bien, vete al infierno. Quizás no así, pero lo hemos pensado, ¿no? Pero esa es la realidad, que si no entendemos estos tipos de escrituras, lo que pasa es que podemos tener las mejores intenciones con la gente y al final de todo vamos compartiendo el amor de Cristo, y como ellos nos rechazan quizás una y otra vez, nuestro corazón se empieza a endurecer. Y el problema es que la escritura dice, bueno, no el problema, pero la realidad es que la escritura nos llama a hacer dos cosas. Número uno, no comprometer nuestros valores cristianos. Esto es la verdad, es absoluta y nadie me va a mover de esta verdad. Y yo voy a vivir esta verdad, voy a compartir esta verdad, la voy a compartir con gracia y con amor, ¿verdad? Porque la escritura también puede cortar, puede herir, o la escritura puede corregir y puede levantar algo nuevo. Pero si tú me sigues rechazando día tras día y yo sigo compartiendo la manera en que yo me libro de ese corazón amargo, porque nos pasa a todos, es que una y otra vez le digo al Señor, Señor, solo tú puedes cambiar el corazón de una persona. Yo estoy siendo fiel a lo que tú me has llamado a hacer y me siento amargo porque esta persona lo amo y sigue rechazando lo que yo quiero que tú hagas en su vida. Pero tú eres Dios, tú eres soberano. Te entrego mi angustia, te entrego mi orgullo, te entrego mis sentimientos. Dame la capacidad para seguir amando cuando no quiero amar. Y yo no sé ustedes, pero el Señor de verdad que responde esa oración que hacemos por fe. Ese tipo de corazón que le dice al Señor, aquí estoy con todos mis problemas, mis emociones, mis malos pensamientos.
Y confío que tú estás obrando, Señor, y yo voy a seguir plantando la semilla o voy a seguir echándole agua a la semilla que otra persona plantó, pero voy a seguir orando, mi Dios, que tú cambies el corazón de esta persona que amo profundamente, pero ellos no te aman a ti. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos que tenemos un gran por ciento de nuestra familia que no han comprometido su corazón al Señor, ¿verdad? Y entonces es tan importante acordarnos que Dios está obrando a través de nuestra fidelidad y Dios es fiel a completar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Dios siempre está diciendo, ¿quién está dispuesto a seguir compartiendo? ¿Quién está dispuesto de este grupo a seguir amando a los que son difíciles de amar? Mándame a mí, Señor, porque yo estoy dispuesto. Lléname con tu Espíritu, Dios, porque ellos van a saber que este amor no viene de mí, porque ellos conocen quién soy yo y quién era yo. Pero este amor que sigue amando y amando y amando, eso no viene del ser humano. Eso es un amor divino, impactante, que influye a la gente a nuestro alrededor. Y déjenme decirles que eso no es algo que de repente nos levantamos como cristianos y somos perfectos en eso. Es un proceso de santificación. Y vas a ir bien y vas a fallar, pero levántate otra vez y sigue echándole hacia adelante. Amén. Versículo 22 hasta el 25, dice Jesús, que si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Dice que si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiarán sin causa. Esa palabra en el versículo 25, sin causa, es la palabra dorian en la lengua original y significa prácticamente gratuitamente, sin razón válida. Y es el mismo término que describe la gracia gratuita de Dios, la manera en que Dios te ama a ti y nos ama a nosotros. Y nosotros no nos merecemos el favor y el amor de Dios, pero Dios decide amarnos. Esa es la misma palabra que describe la razón porque el mundo en rebelión contra Dios odia a Cristo y odia a sus seguidores. No hay una justificación real por ese odio. Se podría decir que simplemente es que la gente no quiere rendirse a Dios. Y piénsenlo por un momento en el contexto de este pasaje, que Jesucristo ya había hablado claramente, ya había revelado su deidad ante toda esta gente, había hecho milagros, había sanado enfermos, había expulsado demonios, había enseñado la palabra día tras día, había resucitado a muertos. La evidencia de quién era Jesús era abrumadora. Y aún así, familia, muchos lo rechazaron. Y hay personas aquí hoy, esta mañana, y personas en nuestro círculo familiar, a quien se les ha hablado el evangelio más de una vez. Y Dios en su gracia y su misericordia sigue enviando su palabra, sigue enviando personas, sigue llamando a cada persona. Pero es importante entender que esa gracia no es para siempre. Y por eso la Escritura dice, hoy es el día de salvación. Amén. Miren lo que dice en el versículo 26 y 27. Dice Jesús, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Entonces, en medio de todo este rechazo, Jesús les promete algo extraordinario a sus discípulos. Dice que van a haber dos testigos, el Espíritu Santo y el discípulo, el creyente. Y en la Escritura, familia, hay una unidad inseparable entre el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de los creyentes. Y el Espíritu Santo fue enviado precisamente para estos tiempos de persecución, para que nosotros como creyentes no estuviéramos solos en nuestro testimonio.
Y lo que el corazón rendido al Espíritu Santo, lo que hace eso es que la presencia de Dios convierte al creyente ordinario en un testigo extraordinario. Romanos 8:17, miren lo que dice sobre estos tiempos de persecución y sufrimiento. Dice a la iglesia: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es como el dicho que nosotros hemos oído, que no hay corona sin la cruz. Y participar en el sufrimiento de Cristo, porque estamos caminando con nuestro Dios, firmes en nuestras convicciones, es la ruta bíblica a la gloria de Cristo. Miren lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 41. Los apóstoles. Y acuérdense que lo que estamos estudiando en Juan, este mensaje fue Jesús hablándole a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Y entonces vemos aquí en Hechos 5:41 que ellos están aplicando la verdad que Jesús les enseñó. Miren lo que dice: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, el nombre de Jesús. Pues si se acuerdan este relato en Hechos 5, ellos acaban de salir, los azotaron, los amenazaron, no hablen más en el nombre de Jesús. Y como responden, salen de ese lugar regocijándose que pudieron sufrir por el nombre de Cristo. Pues la pregunta es, dime, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué tipo de persona respondería de esta manera al sufrimiento? Son personas que entendieron que sufrir por el nombre de Cristo, familia, es un honor y no es una vergüenza. Amén. Quiero darles una ilustración para explicar este punto más. Si hemos visto las Olimpiadas, vemos que tenemos esos atletas que corren maratones. Y cuando hay alguien aquí que ha corrido en algún punto un maratón. Ok, amén. Cuando alguien va a correr un maratón es una distancia bien larga y el atleta por meses y meses y meses prepara su cuerpo, preparando para el día de la carrera porque sabe que va a haber un gran dolor. Y ese atleta no se sorprende cuando a los 30 kilómetros el cuerpo le empieza a gritar: para allá porque ya no puedo más. Porque ese atleta entiende que el dolor es parte del proceso. Y sabe que al otro lado de ese dolor hay una meta. Y familia, el creyente es preparado para hacer lo mismo. Cuando nos llega la persecución en nuestra vida y entendemos estas verdades en nuestro corazón, ya no estamos diciendo ¿por qué a mí? Estamos diciendo: Señor, te doy gracias porque esto confirma que estoy en la carrera correcta. Amén. Pues como punto de aplicación, tú también eres un testigo. La palabra dice que el Espíritu Santo es testigo y que tú y yo somos testigos de Cristo. ¿Qué es un testigo? Alguien que está dando un testimonio, alguien que está compartiendo algo. Pues ¿de quién somos testigos? Somos testigos de Jesucristo y de la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Pues ¿tengo que ser un teólogo para ser un testigo? No, tienes que estar disponible. Tienes que estar simplemente disponible. Si acabas de llegar hoy por primera vez y recibes al Señor, o llevas 20 años en la iglesia educándote en la palabra de Dios, todos somos testigos. Y el Espíritu Santo no discrimina. El Espíritu Santo llena al creyente que dice: aquí estoy, Señor, lo que tengo te lo traigo. Mi Dios usa mi vida de maneras prácticas para influir a la gente a mi alrededor. No tenemos que ser perfectos, familia. Y les digo eso porque esa es una de las maneras en que el enemigo obra fielmente en nuestra vida. Ay, ¿tú crees que tú puedes compartir la palabra de Dios? Mira tu vida, mira tus fracasos, mira tus batallas que tienes mentalmente cada día.
¿Cómo piensas tú que eres digno de compartir la palabra de Dios? Eso es lo que el enemigo susurra momento tras momento, día tras día en nuestra vida. Y lo que pasa es que ese tipo de pensamiento nosotros con el tiempo, si no lo batallamos con la espada del Espíritu de Dios, empezamos a creer ese pensamiento. Empezamos a pensar que somos nosotros los que estamos diciendo eso. Y llega un punto donde tú te estás diciendo, yo no soy digno de compartir, que otra persona comparte. Que otra persona testifique, porque mi vida es un desastre. Pues ¿qué hago si estoy en ese lugar? Porque nos pasa a todos, a mí también me pasa. Usamos la palabra de Dios, la reima, la palabra de Dios es poderosa para traer cada pensamiento cautivo y hacerlo obedecer a Jesucristo. Y si el enemigo me está diciendo a mí que yo no soy digno, yo le digo, yo sé que no soy digno. Yo no soy digno, pero Cristo me ha elegido, Cristo me ha lavado, Cristo me ha transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo le pertenezco a mi Cristo y nadie me puede arrebatar de sus manos. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. No soy el viejo hombre y no soy quien quiero ser, pero voy caminando hacia adelante, echándole ganas. El Espíritu Santo es mi ayuda constante y Dios es mi Dios. Aléjate de mi vida, no tienes autoridad sobre mi mente y sobre mi ser. Me rindo al Espíritu y a la palabra de Dios. Y eso es la batalla. Cuando hablamos de guerra espiritual, la guerra espiritual, 99% de la guerra espiritual es en nuestra mente. Y como entendemos eso, familia, lo que empieza a pasar es que tú y yo como cristianos entrenados en este libro empezamos a buscar todos los versículos que me van a ayudar a mí cuando esas mentiras empiezan a llegarme a mi mente. Pues cuál es esa área donde estoy siendo tentado, donde el enemigo me está mintiendo. Vamos a ver todas las escrituras de lo que dice Dios, la opinión de Dios, la perspectiva de Dios. Y las escribes en un papelito como tú quieras y las lees 3 veces al día. Y después de leerlas o repetirlas 3 veces al día por 7 días, familia, esas escrituras ya no las estás leyendo en el papelito, ya tú las has internalizado, esa palabra de Dios está en tu corazón, porque la realidad es que cuando tú estás allá afuera en el trabajo, va a ser difícil sacar ese papelito. Pero si la palabra ha ido del papelito de la Biblia y ahora mora en tu mente y en tu corazón, esa es la palabra que tú vas a usar en ese momento para destruir y derrumbar todas las mentiras del enemigo. Amén. El Espíritu Santo quiere usar nuestra vida para testificar. Y solo quiero decir una cosa más sobre este punto. Hay lugares donde tú puedes ir a predicar, a compartir de maneras prácticas. Y cuando decimos, Señor, lléname con tu Espíritu, no significa que cada vez que tú sales de repente vas a predicar todo el evangelio a la gente. Pero sí significa que si estás atento y escuchando, vas a ser más sensitivo. Cuando alguien dice algo, tú te vas a dar cuenta, eso es una oportunidad. Quizás voy a amar a esa persona de una manera muy práctica, ayudarles porque hay una necesidad. Y quizás yo a través de ayudarle a esa persona no he abierto mi boca. Esa persona ahora tiene un corazón abierto y me va a preguntar, ¿por qué tú me ayudaste? ¿Qué razón tú me ayudaste? ¿Qué te estás ganando de esto? Y esa es la puerta abierta para yo compartir. Pues no es que me estoy ganando nada, es que yo soy un discípulo, un seguidor de Jesucristo. Y si me dicen, pues yo soy católico, les digo, qué bueno, pues déjame compartir lo que yo creo y mi fe. Y lo compartimos en amor y lo compartimos en maneras prácticas. Pero el Señor abre puertas, familia, cuando tú y yo estamos dispuestos a servir en maneras prácticas. Y si esa persona me rechaza y no quiere nada que ver con lo que yo le estoy compartiendo, pero recibió quizás hice algo bueno por ellos, proveí algo por ellos, pero no quieren oír sobre el evangelio y el arrepentimiento y la santidad, no me voy a enojar. Y si me enojo, se lo voy a dar al Señor y voy a seguir orando. Voy a seguir amando y voy a seguir testificando. Amén. Recordémonos que esos momentos de rechazo y de persecución no nos aleja del amor de Dios. Esos momentos nos unen más profundamente al amor de Dios.
Nosotros no estamos solo en nuestros momentos de persecución y sufrimiento. El Espíritu Santo y Jesús mismo están en nuestra compañía. Vamos a acabar los últimos 4 versículos. Juan 16, versículo 1 hasta el 4. Dice, miren lo que dice aquí al final para resumir todo esto. Le dice a sus discípulos, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Entonces Jesucristo les dice aquí, para resumir, algo bien fuerte a sus discípulos. Les dice, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Pues pensemos en eso un momento. Jesús no está hablando de personas que odian la religión. Jesús está hablando de personas religiosas. Jesús está hablando de personas que hablan de Dios, personas que tienen un celo por Dios, personas que creen que están defendiendo la verdad y aún así esas personas están peleando contra Dios. Pues el ejemplo más claro en la Biblia sería Saulo de Tarso. Saulo no era un hombre ateo. Saulo era un hombre religioso, un hombre preparado en la escritura del Antiguo Testamento, un hombre celoso por la ley de Dios. Y Saulo pensaba que perseguir a los cristianos era defender la honra de Dios. Y para los que no saben, Saulo se convirtió y se volvió en Pablo. Pablo, right? Pablo. Pero acuérdense que cuando Jesús le apareció a Saulo en el camino a Damasco, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba pensando que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad Saulo estaba persiguiendo a Cristo. Y familia, la historia nos muestra que esto ha pasado muchas veces. Otro ejemplo, durante la Inquisición, personas fueron castigadas, fueron encarceladas, hasta fueron ejecutadas bajo la idea de proteger la fe. Si se acuerdan, durante las cruzadas, habían personas que pensaban que matar y conquistar a los enemigos era una obra santa para Dios. Si se acuerdan, en Salem, en los Estados Unidos, Salem, personas inocentes fueron acusadas de brujería y murieron porque una comunidad religiosa pensó que estaba defendiendo la santidad de Dios. Y también debemos recordar algo muy doloroso, familia, que durante siglos en sectores de la cristiandad europea se repitieron muchas ideas antijudías, ideas antisemíticas. Y esas ideas por sí mismas no causaron el holocausto, porque sabemos que el nazismo es una ideología racial y política. Pero es importante entender que esas ideas antisemíticas sí ayudaron a crear un ambiente de prejuicio que los nazis pudieron explotar. Y eso es lo mismo que vemos hoy en nuestra cultura, con un mundo que se ha vuelto otra vez bien antisemítico y antijudío. Pero qué contradicción tan terrible, porque nosotros como cristianos, el cristianismo es el cumplimiento de la religión judía. Si Jesucristo mismo fue un judío, si los apóstoles que escribieron este libro fueron judíos, la Biblia fue escrita mayormente por judíos y Jesucristo dice mismo en los evangelios que la salvación viene de los judíos. Así que odiar al pueblo judío en el nombre de Cristo, familia, no es honrar a Cristo. Odiar al pueblo judío en el nombre de Cristo es contradecir a Cristo. Pues ¿qué nos enseña todo esto? Que una persona puede mencionar a Dios con sus labios, pero no conocer verdaderamente a Dios en su corazón. Y por eso Jesús dice en el versículo 3 que estos grupos, estas personas harán todas estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y eso nos recuerda a nosotros, familia, que no basta con ser religioso.
No basta con simplemente tener tradición. No basta con tener conocimiento bíblico. No basta con tener pasión o celo. La pregunta no es solamente, ¿están hablando de Dios? La pregunta es, ¿conoces verdaderamente a Jesucristo? Porque cuando una persona conoce verdaderamente a Jesucristo, Cristo empieza a formar su carácter. Porque Cristo ama la verdad, pero también ama a las personas. Cristo confronta el pecado en la vida de la gente, pero Cristo nunca usa mentiras, manipulación, crueldad o violencia para avanzar su reino. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Para que vean compararlo con lo que están haciendo toda esta gente que piensan que hacen una obra por Dios, pero no conocen a Cristo. La iglesia nunca ha conquistado a la gente por la fuerza. La iglesia verdadera, la iglesia cristiana. La iglesia no impone el evangelio. La iglesia da testimonio de Cristo por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y cuando el mundo nos rechace por seguir a Jesús, nosotros no respondemos con odio. Respondemos con la verdad, respondemos con corazones humildes, respondemos con amor, respondemos con fidelidad. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que respondió nuestro Señor. Amén. Entonces, en conclusión, 3 pasos prácticos esta semana. Número uno, cuando te llegue el rechazo por tu fe esta semana, dilo en voz alta: Señor, esto es evidencia de que yo te pertenezco a ti y te doy gracias. Número 2, tú eres un testigo de Dios. Identifica a una persona en tu vida que necesita escuchar de Cristo. Una persona. Y pídele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, abre esa puerta, dame la oportunidad y dame el valor para compartir mi fe o para expresar mi fe en una manera práctica. Y no tiene que ser perfecto, familia, simplemente tienes que estar disponible. Y número 3, que creo que es importante, memoriza Juan 15:19 esta semana. Otra vez, 3 veces al día lo recitas por una semana. Pues ¿qué dice Juan 15:19? Que si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El sufrimiento no nos sorprende, porque Jesucristo lo anunció antemano, antes de que nos llegue, por el propósito de que tú y yo permanezcamos firmes en nuestra fe, anclados en la palabra de Dios y no tropecemos. En Cierre Familia, tú y yo no estamos solos. Fuimos escogidos por Dios, somos de otro reino, no somos del reino de esta tierra, y el reino a cual le pertenecemos, ese reino no tiene fin. Amén. Vamos a cerrar en oración y vamos a cerrar en una última alabanza. Señor, esta mañana te damos gracias que podemos estar aquí, mi Dios, a ser instruidos a través de tu palabra. Y Señor, te doy gracias que yo sé que esto es una palabra difícil para nosotros, pero es tu palabra, Señor, y es verdad, Señor. Y te pido, mi Dios, que nos fortalezcas esta semana de maneras prácticas. Mi Dios, que podamos aplicar estos principios bíblicos especialmente en nuestras propias familias, con la gente que amamos profundamente, que muchas veces continúan a rechazar el amor de Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Confiamos que tú estás obrando y el llamado que tú nos has dado es a seguir siendo discípulos firmes, comprometidos a tu palabra, sabiendo que estamos regando la semilla de Dios y sabiendo, Dios, que tú estás trayendo fruto y que tú estás obrando en lo invisible. Señor, fortalécenos, mi Dios, fortalécenos, Espíritu Santo. Nos rendimos a ti, Señor. Danos maneras prácticas esta semana para poder testificar de quién es Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar con una última alabanza. Si necesitan algo, por favor, suban adelante después de esta última canción.